Buen día, en esta ocasión hablaremos sobre el momento de una fuerza y el momento de un área. De la materia física aplicada, los integrantes son Brian Oliver Avendaño Castillo, Diego Omar Díaz Fernández, Valeria Fernanda Flores Guerrero y Jennifer Andrea Granados Pinto. Para comenzar, es importante que tengamos bien el concepto del momento de una fuerza. Este es una magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Su módulo se obtiene por medio de la siguiente expresión, donde m es el módulo del momento de una fuerza F que se aplica sobre un cuerpo. F es el módulo de dicha fuerza. R es el módulo del vector de posición que une el centro o eje de giro con el punto origen de la fuerza aplicada. Y alfa es el ángulo formado entre F y R. En el siguiente ejercicio encontraremos el torque, donde su fuerza es 100 newtons y la distancia del brazo es de 4 metros. Es importante ver que en este ejercicio no existe un ángulo, ya que la fuerza es perpendicular a la distancia. En el procedimiento utilizaremos la siguiente fórmula. El torque es igual a la fuerza por la distancia. Para eso necesitamos tener en cuenta que el torque es igual a los 100 newtons de la fuerza por los 4 metros de la distancia del brazo, así que nuestro torque serán 400 newtons por metro. En la siguiente imagen podemos ver que si introducimos los valores en el simulador de torque, podremos ver que nuestro torque sí es 400 newtons por metro. El momento de un área. El primer momento de área, también momento estático o de primer orden, es una magnitud geométrica que se define para un área plana. Normalmente aparece en el contexto del cálculo de vigas en ingeniería estructural, en particular la tensión cortante media dada por la fórmula de Colignon, que es proporcional al primer momento de área de una subsección de la sección transversal de la viga. El primer momento de área coincide con el producto del área total multiplicado por la distancia entre el punto considerado al centroide del área. En el siguiente ejercicio encontraremos el momento de inercia de la viga. Para esto dividiremos la viga en 3 rectángulos como podemos ver en la imagen. Para el procedimiento, utilizando las siguientes fórmulas para las coordenadas en X y en Y. La coordenada en X. Ocuparemos la siguiente fórmula, donde A es el área y X es la coordenada del centro de gravedad. Entre estas existirá una multiplicación y luego una sumatoria entre el área y la coordenada de cada uno de los rectángulos, para luego dividirlo por las 3 áreas de los rectángulos. Para la coordenada en Y, tenemos esta fórmula donde haremos lo mismo. A es el área, Y es la coordenada del centro de gravedad. Entre estas se multiplicarán y harán una sumatoria entre el área y la coordenada de cada uno de los rectángulos para luego dividirlo entre las áreas de los rectángulos. Para eso necesitamos saber los siguientes valores y cómo sacarlos. El área lo encontramos de la multiplicación de la base por la altura. En nuestro primer rectángulo la base es 15 y nuestra altura es 5. Así que nuestra multiplicación es 15 por 5 y la respuesta será 75 centímetros al cuadrado. Para nuestra coordenada en X, es importante saber que el centro de gravedad se saca de la base entre 2 y entre esta hay una sumatoria de la altura más la base entre 2. Así que nuestra coordenada es la altura, que es 5, más la base entre 2, que es 7.5 y la respuesta es 12.5. Para la coordenada en Y es importante saber que su centro de gravedad la obtenemos a través de la división de la altura entre 2. Es por eso que Y es 2.5, porque su altura es 5, entre 2 es 2.5. Para el siguiente rectángulo, el área es 5, que es su base, por 30, que es su altura. Su área es 150 centímetros al cuadrado. Su coordenada en X es 10 de su altura más 2.5, que es la respuesta de su base entre 2, que
su coordenada en X será 12.5 centímetros. Para la coordenada en Y es 5 de su base más 15, que es su altura, entre 2, y la respuesta será 20 centímetros. Para el tercer rectángulo, su área será 25 por 5, ya que 25 es su base y 5 es su altura. La respuesta del área número 3 es 125 centímetros al cuadrado. Para la coordenada en X, sabemos que es su base entre 2, así que su respuesta será 12.5. Para la coordenada en Y habrá una sumatoria de 5 más 30 más 2.5. Esta respuesta es 37.5 para la coordenada en Y del tercer rectángulo. Ahora sustituiremos en la fórmula. Para el centro de gravedad en X tenemos que recordar que existe una multiplicación entre el área y la coordenada en X y luego una sumatoria entre cada área con su coordenada para luego dividirlo entre la sumatoria de las áreas. Es por eso que tenemos 75 por 12.5 más 150 por 12.5 más 125 por 12.5 entre 75 más 150 más 125. Y la respuesta será 12.5. Para el cálculo del centro de gravedad en Y haremos lo mismo. Multiplicaremos las áreas por su coordenada en Y para luego dividirlo entre la sumatoria de las áreas. Así que tenemos 75 por 2.5 más 150 por 20 más 125 por 37.5 entre 75 más 150 más 125. Y la respuesta será 22.5. Ahora, para poder calcular el momento de inercia necesitamos utilizar el teorema de Steiner. Estas son las fórmulas del teorema de Steiner para las coordenadas en X y en Y. Es importante saber que la A es el área y la D es la distancia. Y el momento de inercia lo calcularemos así. En X, B que es la base por la altura al cubo entre 12 y en Y es la altura por la base al cubo entre 12. Ahora vamos a sustituir. Para poder sacar el primer momento de inercia en el primer rectángulo, utilizaremos esto. 15 por 5 al cubo entre 12 más 75 por 22.5 menos 22.5 al cuadrado, como lo decía su fórmula, y la respuesta es 30.156.25 centímetros elevado a la cuarta potencia. En la coordenada en X para el segundo rectángulo lo obtendríamos así: 5 por 30 al cubo entre 12 más 150 por 22.5 menos 20 al cuadrado. Esto es igual a 12.187.5 centímetros elevado a la cuarta potencia. Y para nuestra coordenada en X, en el tercer rectángulo lo obtendremos así: 25 por 5 al cubo entre 12 más 125 por 37.5 menos 22.5 al cuadrado. Y la respuesta será 283.41.667 centímetros elevado a la cuarta potencia. Su momento de inercia en la coordenada en X será de 70.729.17 centímetros al cuadrado. Ahora, respecto a Y, en la coordenada Y del primer rectángulo lo obtendremos así: 5 por 15 al cubo entre 12 más 75 por 12.5 menos 12.5 al cuadrado. Esto es igual a 1506.25 centímetros elevado a la cuarta potencia. Para el segundo rectángulo, en su coordenada en Y lo encontraremos así: 30 por 5 al cubo entre 12 más 150 por 12.5 menos 12.5 al cuadrado.
La respuesta será 312.5 centímetros elevado a la cuarta potencia. Para el tercer y último rectángulo en su coordenada en y lo obtendremos así. 5 por 25 al cubo entre 12 más 125 por 12.5 menos 12.5 al cuadrado. Esto es igual a 6.510.417 centímetros elevado a la cuarta potencia. El momento de inercia en la coordenada en y será de 8.229.17 centímetros elevado a la cuarta potencia. Es importante que conozcamos sus diferencias, ya que en el momento de una fuerza se utiliza para ver qué tanto va a soportar el empotramiento el soporte de una viga, columna o un elemento metálico cuando se le va a aplicar una fuerza en un extremo. Siempre va a producir un torque, pueden ser en newtons por metros o libras por pie, y siempre dará una magnitud de fuerza por una distancia. Y en el momento de un área, este es la inercia que esa fuerza va a producir sobre determinada sección transversal o determinada área. Nos puede dar en milímetros, metros o cualquier otra unidad de longitud elevada a la cuarta potencia porque estamos hablando de momento de inercia. Muchas gracias.